Dios te bendiga una vez más y qué alegría estar nuevamente compartiéndote palabra de Dios. Recuerda que siempre está este servidor entregándote un texto bíblico con grandes promesas. Y después de haber entonado esa alabanza maravillosa, te voy a leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 20 al 26. Ahí vamos a encontrar una historia que cambiará tu vida. Una historia que cambiará tu modo de pensar. Una historia que te llevará a mirar el cristianismo de manera diferente. Dice la palabra de Dios: ahora bien, Gehazi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Un versículo maravilloso. Te voy a estar contextualizando los otros 6 versículos. Esta es una historia, como te dije, que transformará tu vida. Porque si retrocedemos al capítulo 5, nos fijamos que sucede un milagro maravilloso. Naamán es sanado por la presencia de Dios. Para hacerte un pequeño recuento, Naamán va donde Eliseo, porque un criado le dijo: vean este siervo de Dios, es el único que te puede quitar esa lepra, es el único que puede interceder a favor tuyo delante de Dios. Naamán lo pensó y lo pensó hasta que tomó la decisión. Y cuando llegó donde Eliseo le dijo: el Señor, la gracia de Dios está sobre ti. Ve al río y zambúllete 7 veces, porque serás sanado. Una historia maravillosa, una historia que nos enseña que la presencia de Dios siempre está en medio de nosotros. Y es que esa presencia de Dios no nos abandona. Constantemente el Espíritu Santo es el que te consuela, es el que te instruye, es el que te enseña, es el que te recuerda todas las cosas, todas las profecías, todo aquello que hizo Jesús en la tierra. Y es que es tan maravilloso que Jesús se convirtió en el Redentor, en el que vino a redimirte del pecado y de la muerte. Cuando nosotros leemos desde el versículo 20 al 27 y nos encontramos con la historia de este hombre llamado Gehazi, entendemos un poco del comportamiento incorrecto que tiene una persona a la hora de actuar. Y aquí te voy a hablar un poco sobre la integridad, porque la integridad de una persona es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo lo que se considera bueno, que no afecta los intereses de los demás. La integridad personal puede referirse a un individuo como tú y como yo, y que lo relaciona con la palabra educación, con ser honesto, que tiene control emocional, que tiene respeto por sí mismo y por los demás, es responsable, disciplinado, directo, puntual, leal, y que tiene firmeza en sus acciones. Es atento, correcto e intachable. Gehazi era todo lo contrario a ser íntegro. Por eso yo he titulado este mensaje: tu hogar, un altar para Dios. Tu hogar, un altar para Dios. Ahora me voy a tomar un minuto y voy a orar por ti. Padre, te doy gracias
porque tu presencia ha sido maravillosa, Señor. Gracias porque me has regalado, Padre, este tiempo, porque me has puesto aquí, Señor, para compartir de tu palabra, porque la presencia de tu Santo Espíritu en este momento se mueve sobre mi vida y se mueve sobre cada oyente, oh Dios. Gracias porque esa bendición va a fluir, Señor. Gracias porque sé que va a haber sanidad, va a haber restauración, va a haber liberación, oh Dios. Tu palabra lo dice, Señor. Y este mensaje, Señor, va a hacer que la integridad de muchos, Señor, resalte ante una sociedad, oh Dios, que cada día se llena de maldad, oh Dios, que cada día está infectada más y más por el pecado. Gracias te doy, oh Dios, porque tu palabra, Señor, es con el fin de dar vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como te decía, en esta historia encontramos lo opuesto a la integridad. Y es que lo opuesto a la integridad es ser corrupto, es ser codicioso. Eso fue lo que le pasó a Gehazi, un hombre que seguía a Eliseo para todas partes, un hombre que estaba aprendiendo de Eliseo el conocer la palabra de Dios, un hombre que estaba pensando en ser el sucesor de Eliseo, de este profeta grande de Dios, un hombre que se gozaba también en esa presencia de Dios, compartía la palabra, enseñaba, un hombre que estaba atento a lo que el profeta pedía. Y esto es maravilloso. Esto es una persona que se considera íntegra. Pero ¿qué pasó en la historia? ¿Por qué Gehazi terminó siendo un corrupto? ¿Por qué Gehazi terminó siendo codicioso? Y es que en la vida secular y entre el cristianismo, el mayor peligro es moverse sin la presencia y el poder de Dios. La integridad de Gehazi se perdió y por eso quedó leproso. Tú que me estás escuchando, si no has recibido a ese Dios maravilloso, si tú no tienes la presencia de Dios, este es el momento para que tú digas: Señor, te acepto como único y salvador. Acepto a Jesús, el único mediador, el camino, la luz. Y el propósito es grande en tu vida. Dice la palabra de Dios que el que cree es perdonado. El que cree en Él tiene vida eterna. Cuando nosotros vemos la historia, nos fijamos que una persona educada, una persona honesta, tiene control de sí mismo. Cuando tú lees el versículo 20, te das cuenta que Gehazi, el sirviente de Eliseo, se dijo a sí mismo. Gehazi habló consigo mismo. Pero él habla consigo mismo no para hacer lo bueno, sino para cambiar su conducta. Si yo hablo conmigo mismo, puedo traer maldiciones a mi casa. Gehazi pensó lo que el profeta despreció. ¿Y por qué te digo esto? Porque Naamán, después de haber recibido sanidad, fue donde Eliseo y le dijo: aquí te entrego estos caballos cargados de oro, de vestido, de una cantidad de cosas preciosas. La palabra de Dios dice que Eliseo rechazó
Porque es que la palabra de Dios se transmite no con beneficio lucrativo. La palabra de Dios se transmite para dar vida y vida en abundancia. Y si yo te transmito esta palabra, es porque el propósito que hay en mi vida es entregarte la salvación que ofrece nuestro Dios por medio de Jesucristo. Gehazi habló consigo mismo y cambió su conducta. Si tú hablas contigo mismo, puedes traer maldición. Gehazi pensó, escúchame bien, lo que el profeta despreció. Y aquí viene algo que nos pone a pensar, y es cuidado con usar el nombre de Dios en vano. Cuando tú usas el nombre de Dios en vano, o cuando una persona utiliza el nombre de Dios en vano, es una blasfemia, es una ofensa verbal contra Dios. Pero aún va más allá. Dice que no se respeta la dignidad de otra persona. La integridad moral se define como la cualidad de una persona que lo condiciona y le da autoridad para tomar decisiones sobre su comportamiento. Gehazi debía actuar de la manera correcta. Estaba aprendiendo de esa palabra de Dios a través del profeta Eliseo. Pero sucede todo lo contrario. De un momento a otro cambia su conducta. En el versículo 21 dice la palabra de Dios que Gehazi salió en busca de Naamán. Esto quiere decir que cuando tú te pones en una posición de estar buscando primero las cosas que te son añadidas y no la presencia de Dios, entonces puedes estar cambiando tu conducta. Gehazi salió, pero no en busca de la presencia de Dios. Gehazi supuestamente hacía lo correcto. Y todo porque la palabra de Dios no estaba sobre su vida. Él dijo: si el profeta Eliseo desprecia lo que este hombre le está dando, entonces yo no lo voy a despreciar. Gehazi no estaba pensando en que Dios lo iba a sostener, en que Dios iba a obrar en medio de él. Gehazi estaba pensando en asegurar las cosas materiales. Y la palabra de Dios dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene añadido. En el versículo 22 nos damos cuenta que cuando la conducta cambia, viene la mentira. Y aquí es donde viene la advertencia: cuidado con la mentira. Gehazi le dijo a Naamán: Eliseo me mandó, el profeta me mandó a decirle que acaban de llegar 2 profetas. Por lo tanto, él quiere que tú le entregues plata y vestido. Cuidado con utilizar el nombre de Dios en vano. Y es que utilizar el nombre de Dios en vano es faltarle al respeto también a aquellas personas que buscan y están en la presencia de Dios. Pero también en el verso 22 hay una advertencia, y es cuidado con la mentira, cuidado con utilizar a las personas para lo que yo quiero tener. Gehazi no se era conforme con lo que Dios le había entregado y utilizaba a los otros para aprovecharse.
para supuestamente ser bendecidos. Gehazi afectó los intereses de otras personas. Esto es colocar el nombre de Dios en vano. Gehazi utilizó al profeta y a 2 personas más para supuestamente ser bendecido. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas maravillosas, y una de ellas es que nuestra conducta sea intachable. Gehazi, este hombre, termina utilizando al profeta, termina utilizando la palabra de Dios, termina utilizando lo más sagrado que hay para engañar a los demás, para profanar el altar. Y es que tener nosotros un altar en casa es maravilloso. Y en este momento tú lo tienes porque estás escuchando palabra de Dios. En el versículo 24 vemos cómo la conducta negativa, cómo la palabra corrupto terminaba de contaminar a este hombre. Y es que nos da advertencia. Dice: cuando llegaron a la ciudadela, Gehazi tomó los regalos, tomó lo que había cogido de Naamán. Y dice la palabra de Dios que luego entró a su casa y escondió todo. Cuidado con los lugares secretos. Gehazi tenía un sótano, un lugar secreto. Y es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos tener un lugar más secreto que la oración y la búsqueda de la comunión con ese Dios maravilloso. Gehazi utiliza al profeta y a 2 personas. Y al utilizar a estas 2 personas y al profeta, esconde lo que supuestamente para él era una bendición. En el versículo 25, la palabra de Dios nos enseña que debemos tener cuidado con la integridad. Hacer lo correcto es lo más maravilloso que pueda suceder en tu vida. Claro que sí. Gehazi se presentó ante Eliseo en el versículo 25. Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? Y nuevamente utiliza la mentira. Él le dijo: siempre he estado aquí. Pero el profeta Eliseo le dijo: ¿no te das cuenta que yo también estaba? Mi espíritu estaba cuando estabas pidiéndole a Naamán las cosas. ¿No te das cuenta de que la presencia de Dios es única? De que no hay nada oculto que no sea manifestado y que salga a la luz. Y es que esconder en nuestro corazón, convertirlo en un sótano de corrupción y de maldad, no debe ser lo correcto en nuestra vida. Sostener la mentira no debe ser lo correcto en nuestra vida. Maltratar al prójimo, y aún no cuidarse de todo esto que está sucediendo con la pandemia, es no ser íntegro. La palabra de Dios nos manda a ser cuidadosos. Las consecuencias de Gehazi fueron bastante graves. Hoy las consecuencias de Gehazi
no llegarán a tu vida porque estás escuchando palabra de Dios. Hoy las consecuencias de Gehazi son para afirmar que nuestra conducta es íntegra delante de Dios. En el versículo 27, Eliseo le dijo a Gehazi, el profeta: la maldición te acompañará. El profeta no lo maldijo. No. Gehazi se maldijo a sí mismo. Y es que en estos tiempos se ha convertido fácil. El profeta le dijo: ¿acaso es tiempo de cobrar por los milagros? Tremendo, ¿no? ¿Acaso es tiempo de predicar la siembra, de utilizar el nombre de Dios como negocio? Yo me imagino a Gehazi en ese momento. Él estaba acostumbrado a pedir ganado, a pedir bueyes, a pedir sirvientes, esclavos. Todo por predicar la palabra de Dios. Por eso el profeta le dijo: ¿acaso es tiempo? En el versículo 26. ¿Acaso es el momento de recibir dinero, ropa, olivares, viñedos, ovejas y ganado, sirvientes? Por tu actitud, la maldición te acompañará. Cuando leemos el versículo 27 nos sorprendemos. Por haber hecho esto, tú y tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Tú y tus descendientes. Hoy la palabra de Dios te enseña de que tu hogar es un altar para ese Dios maravilloso. Tu hogar es lo único que te hace fuerte, porque es la presencia de Dios que ha reposado ahí, y tú lo has convertido en un altar para Él. Tu conducta no cambia, porque la palabra de Dios es la que transforma tu vida. La integridad moral se define como la cualidad de una persona que lo condiciona y le da autoridad para tomar decisiones sobre su comportamiento. Estoy seguro que si tu comportamiento es intachable, la bendición de Dios va a fluir, porque el propósito de Dios es que esa bendición se consolide en tu vida. En Deuteronomio capítulo 28 dice que si oyeres atentamente y guardares en tu corazón y ponieres en obra la palabra de Dios, entonces bendito serás en todo lo que hagas. Qué promesa maravillosa. Pero si esa integridad, dice en el mismo texto más adelante, se vuelve corrupta, entonces la maldición te acompañará. La promesa que Dios hoy te deja es que tu hogar es un altar para Él. Créelo, porque es así. Tu integridad debe sostenerse cada día más, y aún en medio de la familia. Para terminar, en el Salmo 41, versículo 12, el salmista decía: en cuanto a mí, me mantienes firme en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Son las palabras que tú debes de sostener. Recuérdalo, Salmo 41, versículo 12. Pero nos vamos a un proverbio que también es una promesa para tu vida. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad los destruirá. Proverbios capítulo 11, versículo 3. La presencia de Dios
siempre está lista para transformar tu vida, y tu disposición para recibirla es lo más maravilloso. Recuerda que Dios siempre te va a bendecir. No cambies tu manera de pensar. Si lo estás haciendo bien, desecha todo lo que está afectando el ser honesto, el ser correcto, el ser amable, el tener amor por los demás. Hoy tu hogar se convierte en un altar para Dios, porque tu integridad se sostiene. Dios te bendiga, y espero que este mensaje fluya en tu vida, en tu familia, y que constantemente no dejes de escuchar palabras de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por este momento, Dios. Gracias porque tu presencia se regocija, Señor, porque tu presencia es maravillosa. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a este oyente, oh Dios. Bendice, oh Dios, y fortalece tu palabra, Señor, cada día, Señor. Y gracias porque das tranquilidad. Gracias porque a pesar de todo lo que está sucediendo, Señor, tu palabra no se deja de predicar, no se deja de transmitir. Tu palabra no trasciende cada día más, oh Dios, y cambia las vidas, oh Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, que la bendición tuya, Señor, esté siempre en cada uno de estos oyentes y en medio de los hogares y en medio de tu iglesia. Padre, muchas gracias. Aleluya. Amén y amén. Dios te bendiga y nos veremos